Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Aquí estamos en Diputado TV, en este espacio denominado Quórum. Son días y horas donde todo pasa y pasará. Voy a saludar primero a los queridos colegas. Hola Daniela Romero. ¿Cómo estás, Horacio? Buen Buenas tardes. mediodía, buenas tardes. Hola Leo Fredes. ¿Qué tal, ¿Cómo va la Horacio? ¿Cómo vida? te va? Buenas tardes. Señor productor, ¿tenemos títulos? Vamos a ellos, vamos a ellos. Y titulamos las horas. Hay una comisión de Agricultura y Ganadería porque se pone en marcha el debate sobre la baja de retenciones. Muy bueno lo de los títulos y la foto que acompaña el concepto. Muchas gracias. Y en la Argentina, la preocupación. La preocupación porque pasa todo. La ministra de Seguridad Nacional anticipó nuevos proyectos de ley que va a presentar el Gobierno Nacional. Esto lo anticipó la señora Bullrich. Y avanzamos. Títulos de Diputado TV. Se oficializó la sesión para debatir sobre lo que se denomina CryptoGate, cuestiones de la criptomoneda. Títulos, acompañamos con imágenes porque es televisión naturalmente, y nuestra preocupación. Esta preocupación no solo porque vivimos en nuestra querida patria, sino porque la situación en Bahía Blanca no tiene límites como el agua. Muertos, desaparecidos y la reconstrucción de una ciudad que ya ha vivido la experiencia del temporal y el agua del año anterior. Desde las fuerzas federales y la solidaridad de cada uno y cada una están logrando más o menos paliar el problema. Leo y Daniela, ¿qué tema tenés, Leo? No, después vamos a estar desplegando un poquito lo que tiene que ver con la Comisión de Agricultura y esta cuestión de retomar el debate de las retenciones a las exportaciones, teniendo en cuenta que hay un decreto vigente y que hay que ver qué política quieren los diputados de los diferentes espacios. Me quedo con el Zócalo, que se va a destinar 10.000 millones a la reconstrucción. Sobre esta cuestión opinó el diputado Carlos Zapata. Todavía no tuvimos la reunión de bloque. A mí me parece muy mal que parte de la oposición quiera utilizar la desgracia que se está viviendo como consecuencia de las inclemencias climáticas para tratar de forzar el tratamiento en una sesión. El Poder Ejecutivo Nacional actúa en forma presurosa, dando una ayuda extraordinaria de 10.000 millones de pesos, diciendo que no es la única, sino que va a atender después cualquier otro tipo de pedido razonable vinculado con un proyecto para la recuperación de la afectación. La emergencia, mire, yo soy escéptico. El hecho de que exista un papel donde dice emergencia no se asegura que se vaya a solucionar el problema. Tenemos vigente en la República Argentina emergencias de todo tipo, desde violencia contra la mujer, emergencias de seguridad, emergencia alimentaria, emergencia habitacional, emergencias económicas, y los problemas siguen subsistiendo. Es un estilo que correspondía a la gestión anterior, yo lo podría describir como emergentocracia. Y la situación que sufre la provincia de Buenos Aires no me es ajena, ni tampoco significa que por ser el signo político diferente uno le va a dar la espalda. Pero no podemos utilizar en forma política la desgracia de las personas para forzar el tratamiento de proyectos que no tienen consenso en la Cámara de Diputados. En cuanto a la emergencia, en una sesión separada, supongo que no tendrá problema. Pero el temperamento a seguir por el bloque de la Libertad Avanza se definirá en la reunión que vamos a tener el día de mañana. Bueno, sobre esta cuestión, y antes de seguir con la crisis por las inundaciones y el temporal, cerramos 5 segundos el tema Bahía Blanca. Cuando regresemos de este tema, ¿de qué nos vas a hablar, Daniela? Bueno, hay mucho en la agenda, Horacio, para esta semana. Primero y principal, el foco está en la sesión de mañana, que va a ser una sesión
que está programada para las 12 en pos de justamente investigar al presidente de la Nación para, bueno, dilucidar lo que fueron los hechos del caso Libra, la presunta estafa de la criptomoneda. Bueno, hay muchísimas iniciativas que incluyen pedidos de interpelación, pedidos de informes. Se dejó afuera lo del juicio político. Vamos a estar hablando de cuáles son esas iniciativas. Y yo creo que la pregunta es, ¿va a haber o no va a haber quórum? Y en eso agrego la cuestión de la declaración de emergencia por Bahía Blanca, porque si se incluye en el temario, bueno, por supuesto que va a poner en juego a bloques que quizás no quieren que avancen las investigaciones por el caso Libra, pero sí quieren aprobar el proyecto de emergencia de Bahía Blanca. Entre ellos se incluye el PRO y el mismo oficialismo. Hay que ver cómo juega eso para la sesión de mañana, Horacio. Bien, no podemos mirar hacia otro lado. El diputado TV está atento no solamente al devenir de las agendas, sino a esta emergencia que está padeciendo Bahía Blanca. Sobre esta cuestión también opinó el diputado por Chaco de Unión por la Patria, Aldo Leiva. Y dijo: en principio es muy importante expresar de que, tal lo previsto, todo indica que el miércoles debiera haber sesión. Nosotros como bloque tenemos mañana reunión, donde seguramente habremos de definir qué comportamiento habremos de tener, pero todo indica que la idea sería avanzar en el quórum, y lógicamente eso habilitaría el temario que está previsto en la convocatoria. Pero bueno, también no deja de ser cierto que antes de este temario era prácticamente el excluyente, porque no había sucedido la tragedia de Bahía Blanca. Entonces yo, en lo personal, creo que todas las fuerzas políticas debiéramos tener claro qué es lo prioritario, y en este caso creo que lo prioritario tiene que ver con Bahía Blanca, tiene que ver con la responsabilidad de sentarnos en nuestra banca y avanzar en el... Yo en ese sentido creo que somos alrededor de 100 diputados y diputadas que hemos suscrito el proyecto para que, bueno, se declare en emergencia a esa comunidad que ha sufrido una catástrofe que creo que ningún argentino o argentina con vida debe recordar, porque ha sido devastador, ha sido algo inesperado para toda esa comunidad, y creo que los hombres y mujeres de la política tenemos que ser capaces de demostrar que por sobre las cuestiones de las disputas, por sobre las denuncias, por todo lo que hoy día se debate, debe estar en primer lugar esa agenda que tiene que ver con nuestros hermanos y hermanas de Bahía Blanca, que al menos necesitan un gesto de la política, más allá de que el gesto tiene que ver sin ninguna duda con acciones inmediatas, pero creo que todos debiéramos pensar claramente que el día miércoles debemos preocuparnos más que por más que por el temario de la criptomoneda, criptoestafa, como la querramos llamar, debemos preocuparnos por la cuestión de Bahía Blanca. Vos sabés que quería decir algo, cortito y al pie. Alguien una vez me dijo, ¿viste que en la Constitución Nacional no existe la palabra amor? Yo, ¿qué me decís? No está la palabra amor. Hoy escuché durante todo el día otras pantallas, otros canales, otros medios, no solamente televisivos, ahora que estamos con las posibilidades virtuales, mencionar varias veces la palabra, naturalmente, solidaridad, y la palabra amor. Amor al prójimo, amor al otro, a la otra. Cerremos los ojos algunos segundos y olvidémonos en la constitución de una nación, que es fundamental, Pero comunitariamente, cuando a veces uno cree que las esperanzas están jugadas de una sociedad rota en otros planos, la mitad de la Argentina tiene, ya sabemos todo, y si no lo sabemos, quiero referirme en otro momento, pero voy a hablar de la solidaridad. El tren que va, los camiones que van, aquel que ve en su ropero placar qué es y puede dar, ir a algún lugar y llevo un montón de agua, o amor. No es una palabra vana, que el otro me importa igual que me importo yo. Eso todavía nos gana. Por eso todavía vale la pena.
como sociedad. Y después pelear por las instituciones, naturalmente. Estamos en una de ellas, que es el Parlamento. Vamos al tema que preparaste, querido Leo, por favor. Sí, Horacio, tiene que ver con la actividad legislativa de lo que es esta semana. El inicio hoy a la tarde, a las 17, Atilio Benedetti, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Entre Ríos, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, convocó a la misma para tratar proyectos que existen de diputados de diferentes bancadas sobre lo que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones del agro. Básicamente la modificación al Código Aduanero, que es las leyes a partir de las cuales se implementan estas alícuotas a las exportaciones de los cereales, y poner en debate o intentar comenzar, dicen cerca del diputado, esto va a ser un debate largo, no es una cuestión de un día para el otro, con toda la historia que tiene este tema desde aquella resolución 125 del año 2008, cuando le costó al primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aquella pelea con el campo y lo que tuvo que ver con los cortes de ruta, las protestas, lo que tiene que ver con lo que fue avanzar, dar marcha atrás. Finalmente se buscó una salida intermedia que tuvo que ver con el fondo de la soja distribuido directamente a los municipios. Bueno, a partir de allí siempre el tema de las retenciones va y viene, habiendo pasado por gobiernos peronistas que siempre las tuvieron presentes como una forma de recaudación. El gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, que entre 2015 y 2019 le dio una fuerte impronta a las bajas de las retenciones. Se pensaba en algo escalonado, se pensaba y se llevó a la práctica algo escalonado que se cortó abruptamente cuando las cuentas no le empezaron a dar bien al gobierno de Cambiemos y se decidió cortar con esa escalera que se estaba haciendo para ir bajando las retenciones gradualmente. En aquel momento muchas críticas de sectores del campo que lo habían apoyado y que dijeron, bueno, la promesa de campaña fue la baja de las retenciones y el gobierno de Cambiemos termina por una cuestión fiscal y monetaria teniendo que ser un poco parecido al gobierno anterior, en este caso los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno de Javier Milei también había incluido el tema en la ley bases que se presentó a fines de 2023, a 10 o 15 días del inicio del mandato. Allí también contemplaba las retenciones a las exportaciones como una cuestión de emergencia, graficando en aquel momento que se había llegado a la presidencia en un momento del país que era el peor de la historia económicamente y que por eso no se podían implementar enseguida y que era un recurso que el gobierno y el Poder Ejecutivo necesitaba sostener. Generó mucha controversia en bloques que eran aliados fundamentalmente y de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, todo lo que es la zona núcleo agropecuaria. Finalmente aquel capítulo de exportaciones fue uno de los primeros que salió de la ley bases en enero, aquella primera ley bases que luego se terminó aprobando en julio, no solamente diezmado por el tema de lo que tiene que ver con esta cuestión agropecuaria, sino también con cuestiones como lo electoral, que también es un capítulo que había salido de ese texto, y la cuestión que tiene que ver con los aumentos previsionales, que también había sido de fuerte polémica. Hay un multimedio que está reeditando Expo Agro. Sí. Y en esa oportunidad, más allá de empresarios del sector, gobernadores, vi incluso al expresidente Macri aprovechar y hacer algunas declaraciones vinculadas a obras de infraestructuras, al rol del Estado, etcétera, etcétera. Digo, es de una gran oportunidad también esta reunión de la Comisión de Agricultura, ¿no? Sí, por eso se da en sintonía con esta exposición agropecuaria que comienza en San Nicolás, está comenzando en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se convoca a muchos sectores, teniendo en cuenta que además de las retenciones hay un fuerte también malestar en este sector del agro o sus derivadas, Sí. en lo que tiene que ver con maquinaria agrícola. Naturalmente, todo lo que significa la industria metalmecánica, Sí. e incluso los anuncios por parte, no sé, del presidente o de quien fuere, pero del partido gobernante, o del gobierno, no del partido gobernante, del gobierno, es en esto de abrir las importaciones, Claro. y la alerta de la industria y sobre todo de las pequeñas y medianas, porque vos decís, bueno, da un tractor,
pero también está el que hace el tornillo, está... Es decir, hay una Argentina que necesita despegar a partir del crecimiento industrial. Es lo que tiene la industria y todos sus derivados y todo lo que son los proveedores y todo lo que es este circuito de la cadena local. Bueno, eso también, vos vas a una exposición agropecuaria, hemos ido, y lo que tenés fundamentalmente es la venta de insumos, venta de maquinarias, se expone mucho todo eso. Bueno, además de lo que sí tenés una buena política del gobierno, así contrariamente como se le cuestiona desde los sectores agropecuarios, el tema de la importación de China, de por ahí puede hacer peligrar alguna industria, tenés de bueno, y lo elogian en el campo, el tema del crédito. Bueno, pero también, digo, también discuten qué van a hacer con el cepo. Claro. ¿Cuántos productores o productoras o empresas o compañías en esto de los silos y veo qué pasa? Claro. Bueno, por eso se había dado, y también hablábamos de una política de este gobierno, fue a principio de este año, sacar este famoso baja de retenciones temporal, que estamos en el proceso, desde el principio de año hasta la mitad de año, hasta el 30 de junio, tienen una rebaja impositiva aquellos que liquiden, se bajan algunas alícuotas, para algunos se eliminaron, para otros también durante ese periodo. Se benefició fundamentalmente, y eso está muy bueno, a las economías regionales, que son más chicas, más a pulmón, digamos, no tan industrializadas como lo que es procesar la soja, el trigo o el maíz, pero aquellas que un granizo te puede dejar la cosecha sin nada, o sea, todas aquellas que tienen que ver con yerba, frutas finas, limón, que son más chicas, bueno, todas esas se beneficiaron, pero las que son los grandes commodities, eso sí, están en este proceso de transición. Hay que ver qué hace el gobierno el 30 de junio. Se apuró eso para lo que vos decís, Horacio, vas por la ruta y ves los campos llenos de silobolsa, que eso es plata que el gobierno espera que ingrese, esos dólares, y no ingresan porque los productores están diciendo, los productores, y con la intermediación de las grandes cerealeras, que son un monopolio de 7 u 8. Plenamente. Plenamente. No es el pobre chacarero sentado sobre su silobolsa, esa figura ya no existe más. Es muy cierto eso, muy cierto. Bueno, entonces están ahí, se está especulando, se está jugando con los tiempos, se está con esto del cepo, ahora acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario exige salir del cepo, no, ¿qué hacemos con la cosecha? ¿Cuánto va a valer? Bueno, el ajuste fiscal tiene un nombre y apellido, que es el Fondo Monetario. Claro, no es solamente cuánto tiene que ganar un jubilado. Es fundamental lo que está pidiendo, porque lo que viene, más allá de si tapa la deuda del central o no tapa la deuda del central, tiene que ver precisamente con estas maneras de regular la economía. Exactamente. Y veíamos, Horacio, ahí en las placas, lo que tiene que ver con 6 proyectos de ley que van a estar hoy en la mesa de debate, que fue lo que puso el diputado Benedetti. Los 6 son de diputados de diferentes bancadas. Incluso hay uno de Mirabella, que es de Santa Fe, hasta hace poco del bloque de Unión por la Patria, ahora se formó Mirabella, ¿no? Sí, se formó un propio monobloque. ¿Te acordás después de una entrevista que tuvimos aquí en Diputados TV? Claro. Que se lo el hombre bastante estaba enojado, sí, encrimpado, dijo, tomó la decisión y ahora se corta solo. Exactamente. Bueno, ahí tenés, Mirabella presenta uno de los proyectos. Hay proyectos de diputados radicales que dicen, bueno, terminemos con las alícuotas de retenciones al maíz. Algunos dicen que sean temporales, algunos te dicen que bueno, que se saquen definitivamente, otros te vuelven con la escalerita que había hecho Cambiemos en su momento, pero lo concreto es que los diputados de estas comisiones, y de cara a la campaña electoral, que vos que tenés que ir al territorio, tenés que ir al interior de Santa ¿Cómo Fe, bajar? Claro, al interior de Córdoba, al interior de la provincia de Buenos Aires, a decir, bueno, acá tenemos algún proyecto, somos aliados del gobierno, le votamos muchos proyectos al gobierno, pero ahora, en el tema de retenciones, ¿qué va a pasar el 1 de julio? Pues yo me acuerdo, uno de los primeros actos públicos de Mauricio Macri fue en el campo a anunciar toda esta historia. Claro, ¿te acordás? A asamblea abierta, y dijo lo que en su momento impactó realmente en esas economías. Después de las elecciones, viste que aparece el mapita pintado de colores según el signo político. Bueno, en su momento fue así, el amarillo era esa zona núcleo de Santa Fe, Córdoba. ¿Qué habrá quedado de todo eso? Era todo el mapa de Argentina pintado con una franja en el medio. ¿Qué quedó del... Daniela, qué quedó del PRO así activo, incluso en línea directa con Mauricio Macri acá en el Congreso? ¿Qué quedó de todo eso?
No, a ver, el PRO nunca se desligó de Mauricio Macri. Nunca se desligó. Tenés a 4 diputados de lo que es el bloque de Cristian Ritondo que sí se pronuncian muy cercanos a lo que es Patricia Lombardi, Bullrich. por ejemplo. Tenés a Damián Arabia, por ejemplo, a Santilli, que son alfiles de Bullrich y que es algo que se ve... Pero no de Mauricio. A ver, si son alfiles de Bullrich, obviamente que hay una disputa entre lo que es el ala más libertaria, que hoy vendría a representar Bullrich, cercana a lo que es Javier Milei, pero también el PRO, en línea con lo que plantea Mauricio Macri, no se deja de distanciar del gobierno, sigue siendo un aliado. A ver, yo sé que es fácil hablar en términos de grieta, en si sos de Patricia, sos de Mauricio, estás a favor, estás en contra de Milei, pero en lo que es el PRO no deja de ser un bloque aliado, y los diputados que responden a Mauricio Macri tampoco quieren fallarle a lo que es Javier Milei. Entonces... a lo que es Javier Milei me refiero a las políticas de gobierno que se terminan desencadenando en lo que es la Cámara de Diputados, en las votaciones. Ya, por ejemplo, tenemos acá el expresidente, Mauricio Macri, dijo que el acuerdo con el FMI vía DNU es algo que atenta contra las instituciones, lo criticó. Ahora, ¿eso quiere decir que el PRO vaya a estar en desacuerdo y vaya a voltear el DNU sobre el acuerdo con el FMI? Es muy probable que no. Ayer, hablando con uno de los altos dirigentes del PRO, me decía, en principio nosotros vamos a apoyar, no hay una intención de, por supuesto, estar en... Con muy poca memoria, el ministro que hoy es ministro de Economía fue ministro también de Mauricio Macri, ese crédito extraordinario de 50 y algo, qué sé yo, todos levantaron la mano, aunque fue también por una decisión ejecutiva. Bueno, en ese sentido también recordaba, Horacio, que cuando se trató el acuerdo con el fondo en el 2022, los que votaron a favor del acuerdo fueron lo que justamente hoy es PRO, que en ese momento se llamaba Juntos por el Cambio. O sea, es muy difícil que el PRO termine estando en contra, pero no solamente por lo que significa un acuerdo con el FMI, sino por una cuestión de cercanía con el oficialismo, que eso independientemente de si es del lado de Macri o si es del lado de Bullrich. Es una postura ideológica política. No, y digo, además del acercamiento con el oficialismo por una cuestión de compartir algunos ideales o algo, también siempre marcan, a veces muy explícitamente se ha marcado en alguna votación en el recinto, algún diputado del PRO diciendo, me corto la mano si tengo que votar con el kirchnerismo. Nosotros siempre vamos a votar en contra del kirchnerismo. Digo, más allá de la relación con la Libertad Avanza, está la relación con el kirchnerismo, Unión por la Patria, el peronismo. Esa grieta, esa polarización, sí. Que igualmente lo que, ¿sabes en dónde se ve que no pesa tanto esa polarización en contra del kirchnerismo? Es en los que responden a Larreta. Sí. No los que responden ni a Macri, por supuesto menos que nada a Bullrich, pero los que responden a Larreta sí tienen posturas que generalmente suelen ser más opositoras con respecto del oficialismo. Sobre estas cuestiones de un país que está atento a todo, vamos y venimos. Estás en Diputado TV. Dale. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bueno, sin duda, uno de los temas centrales tiene que ver con la definición del Fondo Monetario Internacional, hora más, hora menos. Desde Presidencia se envió detalles de lo que es, al menos es lo que se conoce hasta acá del acuerdo. Pero a ver qué piensa el mundo parlamentario, qué opina el mundo parlamentario. Vamos a reescuchar al diputado Aldo Leiva, chaqueño él, en algún momento excombatiente de Malvinas y con una vida muy intensa en ese momento de la historia argentina, y hoy representando a su provincia dice: Yo espero que vaya al Parlamento tal cual establece la legislación, que en el caso personal he acompañado cuando se trató la anterior negociación con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que el debate hay que dar, me parece que es bueno que los diputados y diputadas que representamos al pueblo de la nación argentina podamos expresarnos en uno u otro sentido, porque la verdad que hipotecar el futuro del país nuevamente a partir de una decisión del ministro que nos llevó al fondo, que nos dijo en ese momento que era la solución que necesitaba el país, hoy ese mismo ministro nos viene a decir que tenemos que ir de vuelta al fondo y que ahora no hace falta el Congreso y que todo tiene que hacerse por DNU. Me parece que es una malísima señal para los argentinos, argentinas, para el contexto internacional. Me parece que si pensamos hacia el futuro de nuestro país, dejamos un agujero muy grande donde se podría hacer cualquier cosa a partir de decisiones que nada tienen que ver con lo que implica la sanción de un DNU. No hay necesidad ni hay urgencia para que se pueda basar en esa cuestión. Por eso pongo el ejemplo de Bahía Blanca. Acá sí hay necesidad y hay urgencia, y sin embargo ahí no hay DNU, ahí no hay decisiones políticas. ¿Por qué? Porque no deja de ser cierto que este gobierno, la única herramienta que tiene para exponer los argentinos y argentinos es claramente su visión de cumplir con los organismos internacionales, organismos a los que ellos mismos nos llevaron y que hoy nos quieren volver a someter a esa misma situación. Bueno, ahí diciendo lo propio don Leiva. Ayúdanos a pensar en voz alta. A ver, Daniela, por favor. Estoy pensando también si va a haber o no va a haber quórum. ¿Sabes que estoy haciendo la calculadora? Enséñame. Estoy pensando si va a haber mañana quórum o no. Para aquellos que no tienen la menor idea, hablemos de número. ¿Cuántos debiera haber para que todo eso suceda? 129 necesitan para que se habilite la sesión para investigar al presidente. Hay muchísimas iniciativas de distintos bloques, pero va a ser muy importante también por esto que mencionábamos al principio del programa, Horacio, que es que vayan a incluir en el temario el proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental. ¿Y eso rompe la agenda? En Bahía Blanca. No rompe la agenda porque claramente el gobierno se está promoviendo también las medidas que está tomando desde el Ejecutivo Nacional. Es parte también de la agenda mostrar cómo están tratando de cómo está atacando contener el tema, y solucionar el problema de este temporal fatal, que por ahora dejó creo que 16 muertos confirmados, pero hay como 100 desaparecidos. Desaparecidos, es total. Uno piensa en la individualidad, porque nosotros todo el tiempo trabajamos con títulos, pero cuando vos humanizás el título, es lo mismo que decir, bueno, la guerra dejó 25.000, pero hay un libro que escribió Primo Levi sobre, me voy un segundo nada más, pero tiene que ver sobre todo el holocausto, que yo, pero dijo, apenas un hombre. Es decir, pensá en una persona desaparecida. Y no hablo de la relación, que puede ser tu mamá, tu tío, tu hermano, tu hijo. Una persona, ¿dónde está? Y no estamos hablando de tiempos de dictadura y democracia, también no estoy hablando de eso, estoy hablando del agua. ¿Dónde está? Si no estaba en casa, no fue a la panadería, no estaba dentro del auto, y no está. Es tremendo. Entonces, bueno, lo que vos me decís. Lo que plantea este proyecto de ley, Horacio, que está impulsado por principalmente Tolosa Paz de Unión por la Patria, pero incluye un montón de firmas de
muchísimos bloques, inclusive el PRO, inclusive la UCR. El oficialismo no firmó, pero no estaría en contra de, de aprobar este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que plantea es que se le designe una partida extraordinaria a Bahía Blanca. No la de 10.000. Además de la que ya mandó el Ejecutivo de 10.000 millones de pesos, que se designe desde el Ejecutivo Nacional, y acá se abre el debate de si le corresponde al Ejecutivo, si le corresponde a la provincia. Bueno, que el Ejecutivo Nacional le designe... Debiera salir de esa discusión, todos, ¿no? Debiera salir la nación, la provincia, salir de esa discusión política. Digo, salir de esa discusión política. Después discutimos el fondo, en el fondo. Pero imposible que no haya una discusión política en este año. Es imposible. Imposible que no haya una discusión política este año. Preelectoral. Es un año electoral y aparte también se empiezan a rediscutir un montón de cuestiones que uno cree que son sólidas y es a quién le corresponde la responsabilidad de hacer obra pública en su provincia, al gobernador, al ejecutivo, al presidente de la nación. Bueno, son debates que para mí igual son válidos porque si uno no los tiene, al final uno termina repitiendo consignas, pero de todos modos lo certero acá es que hay una voluntad justamente de colaborar y que esto se solucione y eso no tiene que ver con el signo político de nadie. Y que el Congreso pueda también tener su voz. Entonces lo que el oficialismo está dispuesto a hacer es aprobar este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque justamente se le designa una partida extraordinaria pero no se habla de un monto. Entonces el Congreso no le está diciendo al Ejecutivo cuánto tiene que mandar, le está diciendo que mande algo, que ya de por sí es parte del plan, entonces no estarían en contra de votar este proyecto de ley. Yo pregunto, ¿no? ¿El Poder Ejecutivo no puede redireccionar partidas con todas las facultades que tiene? Digo, si puede mandar un montón de decretos de necesidad de urgencia en un montón de cosas. Porque no pone la firma en este proyecto, pero vos decís la voluntad de acompañar está. No bajaría la sesión porque en la sesión le ponen un temario en el que le ponen un tema con el que no está de acuerdo y un tema con el que sí está de acuerdo, que sería Bahía Blanca, entonces tenés esa disyuntiva de decir, bueno, si bajo estoy avalando el otro tema, el de cripto, entonces no bajo aunque esté Bahía, o bajo está Bahía, pero hay que empezar a discutir qué tema va primero, seguramente. Difícil decir si este proyecto de declaración de emergencia en Bahía Blanca puede solucionar algo. Claro. Porque justamente por ahí el gobierno dice, yo ya tengo las facultades que necesito para poder solucionar, no necesito que el Congreso me diga, o de que el Congreso lo declare. Yo creo que lo decía un poco Carlos Zapata ayer, que decía, un papelito que diga declaración de emergencia no va a solucionar el problema. Pero ese papelito de declaración de emergencia claramente es, como decía recién Horacio, es también que el Congreso se expida con respecto de la cuestión de Bahía Blanca. Simbólicamente es importante y además... Yo lo digo como ciudadano, ahora lo digo como ciudadano, plenamente. A ver, y hablo en general. Cuando el presidente vino y dijo lo que tenía que decir en la Asamblea Legislativa, ¿dónde estaba? No está. En el tema del DNU, no está. No está. ¿Cómo no están, viejo? ¿Cómo no están? Si vos tenés que marcar la cancha. Yo no estoy en desacuerdo. Yo estoy en acuerdo. Pero ¿dónde estás? No es una frase vana, el pueblo quiere saber de qué se trata. Si vos sos quien me representás, ¿dónde estás? Bueno, hubo un largo debate en los bloques opositores de decir se está o no se está cuando viene el presidente, teniendo en cuenta los antecedentes que en una fue a dar un discurso a la escalinata del Congreso y no lo hizo acá adentro, en otra criticó a algunos opositores y así se llegó a esta situación. Bueno, también es lo que dice Daniel, estamos en el año electoral, joder. Bueno. ¿Vamos con las placas? Vamos con las placas, que bueno, tiene que ver con esto, porque bueno, se incluiría en el temario del proyecto para declarar la emergencia en Bahía Blanca. Hace poco salió el jefe de gabinete Guillermo Francos a decir que la oposición está pretendiéndose como garrapatas al criptoescándalo. Esto en la previa de lo que va a ser la sesión de mañana programada para las 12. La duda es si va a haber quórum y, por supuesto, si llega a haber quórum, ¿qué es lo que se va a aprobar si es que se aprueba algo? Porque recordemos que cuando fue en el Senado hubo una iniciativa, particularmente la de la UCR, también había otra de Mónica Silva, la rionegrina, pero que ella proponía una comisión bicameral, al final no prosperó. Pero la de la UCR, que era para crear una comisión investigadora por el caso Libra, sí había tenido los 2/3 para justamente admitir la votación de la creación de
de esta comisión y por un voto no alcanzó esos 2 tercios. O sea, tuvo 2 tercios para tratarse, pero no tuvo 2 tercios para crearse. En ese sentido, pueden pasar cosas así mañana, pero absolutamente sí. De hecho, hay muchísimos bloques, por ejemplo, la coalición cívica es uno de los bloques que en principio los 6 estarían para dar quórum, pero ellos no están de acuerdo con que el Congreso tenga que resolver la cuestión de la criptoestafa, sino que es algo que corresponde al ámbito de la justicia. En ese sentido, podrían tranquilamente sentarse mañana y después al final no votar. Y eso es clave porque necesitan, como reiterábamos recién, 129 votos para habilitar la sesión. ¿Qué pasa? Primero, repasamos que hay iniciativas tanto de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la Izquierda, Democracia para Siempre, también una del MID, que es un bloque aliado del oficialismo, para hacer una comisión bicameral, que ya es más difícil porque también requiere de una aprobación del Senado. Y también de la UCR hay pedidos para hacer interpelaciones a funcionarios. El de la izquierda creo que es directamente el presidente Javier Milei, pero el que prima tiene que ver con lo que plantea Encuentro Federal, que es incluso llamar a que venga a dar explicaciones la secretaria de Presidencia Karina Milei. También el de la coalición cívica incluye al jefe de gabinete Guillermo Francos. Exactamente, sí, con lo de Francos hay una cuestión que observábamos, me decían algunos asesores de estos bloques dialoguistas intermedios. Si la Constitución se cumpliera como se tiene que cumplir y si todo fuera normal e institucionalmente en la Argentina, Guillermo Francos tendría que venir una vez por mes al Congreso. Sí. Le tocaría empezar en marzo, poner que enero y febrero no, porque no es periodo de sesiones ordinarias, pero en marzo tendría que estar Francos, o en el Senado o en la Cámara de Diputados, dando su habitual informe que está previsto por la Constitucional, que tiene que ver con la gestión del gobierno, de cómo marcha el gobierno. Bueno, evidentemente en 20 días tendría que estar aquí el jefe de gabinete explicando. No se cumple, no lo cumplió ningún gobierno, ningún jefe de gabinete. Claro, ninguno lo cumple en la fecha exacta. El que más cerca estuvo fue Marcos Peña, empezó con mucha energía, después a lo último terminó contando como que venía unos informes que mandaba por escrito, pero llevaba bastante buen promedio Marcos ¿Sabés qué Peña. me haces acordar, Leo? Recién mencionando la disputa sobre la oposición, que está o no está, no está. Cuando fue, creo que el único informe de gestión que hizo el jefe de gabinete acá en Diputados, que es la próxima vez que le tocaría, sería el mes que viene, también es en Diputados. La última vez, Unión por la Patria se levantó y se fue. Justo cuando fue el momento de que el jefe de gabinete tenía que responder todas las preguntas que mayoritariamente, por supuesto, eran del bloque de Unión por la Patria, Unión por la Patria se levantó y se fue. O sea, no les interesó escuchar las respuestas del jefe de gabinete a las propias preguntas que le hacían. Por supuesto que van a haber preguntas de la criptoestafa, eso seguro. En ese sentido podemos decir que apenas el jefe de gabinete pise la Cámara de Diputados, es muy probable que tenga que dar explicaciones al respecto. Pero lo que sí llama la atención son los pedidos. Si podemos pasar a la siguiente placa, creo que está el detalle, no recuerdo bien cómo lo especifiqué, pero sí los pedidos de interpelaciones a funcionarios. Sí. También incluye, como decía recién, a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, que es una de las que está apuntadas por la criptoestafa, a diferencia de lo que es el jefe de gabinete. Karina Milei, sí. También está el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, también señalado por una cuestión de que cuando fue que el presidente le dio la entrevista a Jonathan Viale, en su momento había mencionado que le iba a consultar a Mariano Cunio Libarona sobre su estrategia judicial frente a lo que son las denuncias que circulan no solamente acá, sino también en Estados Unidos por el escándalo de la criptomoneda, y también al vocero presidencial Manuel Adorni. Entonces tenemos pedidos de interpelaciones a funcionarios que van por parte de Encuentro Federal, de Unión por la Patria y la UCR. Yo creo que el proyecto de resolución principal va a ser justamente el de Democracia para Siempre, que es el bloque de radicales de Pablo Juliano, que es la creación de una comisión investigadora, que es lo que se había intentado hacer en el Senado y fracasó. Reiteramos que también hay un pedido para hacer una comisión bicameral, que es la que corre por parte de Sago, del MID.
y se dejó fuera el juicio político. Bueno, el pedido de juicio político que había impulsado Unión por la Patria, que generó muchísimas repercusiones en su momento, hicieron una conferencia de prensa en el que igualmente no se hacían cargo de que estaban pidiendo la cabeza del presidente, porque básicamente el punto de un juicio político es destituir a la persona a la que estás investigando. Lo que decían los diputados de Unión por la Patria es que no estaban buscando necesariamente eso, porque tenían que ver si las pruebas llevaban a algo que sea tan contundente, pero sí que creían que el pedido de juicio político iba a activar una investigación muchísimo más rápida, muchísimo más efectiva que el resto de las propuestas. Pero finalmente se terminó retirando, no hubo consenso para avanzar hacia un juicio político, y estas son las propuestas que, como vemos, corren por parte de todos los bloques. En lo que tiene que ver con la bicameral, perdón, lo que tiene que ver con la bicameral, sí, podría avanzar, tendría números, si llega el quórum, posiblemente tendría número la oposición para avanzar con la creación de esta comisión bicameral. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo? Si el Senado ya rechazó la creación de una comisión bicameral, ¿por qué la oposición de aquí va a jugar a crearla nuevamente si después el Senado la puede volver a trabar? La diferencia es que ahora el Senado, la oposición necesitaría contar, si hace todo el trámite de comisión y todo el trámite normal, necesitaría una mayoría simple que en la vez anterior tuvo que ir a los 2/3 porque el proyecto no estaba incluido, en el temario. Claro. Entonces ahí se necesitaban 2/3, eran 48, la oposición se quedó en 47 por este vuelco de último momento que tuvieron los radicales. Bueno, ahora hacen falta 37, entonces la bicameral sí puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es la bicameral a 10 días que pasó el hecho y otra cosa es la bicameral un mes después. Exactamente. Entonces, ese también es el tema que se está debatiendo. Va a ser interesante ver si esos 2/3 los consiguen de todos modos, porque justamente los necesitan para emplazar la comisión. Bueno, esta es la pregunta. Si Unión por la Patria va a tener asistencia perfecta. Porque ya sabemos que las propuestas corren por parte de muchísimos bloques, todos menos el PRO y la Libertad Avanza. Pero Unión por la Patria tiene a lo que son los representantes de los gobernadores Gerardo Zamora y Raúl Jalil, que ya en varias oportunidades han demostrado cercanos al oficialismo, han colaborado para justamente evitar algún rechazo o alguna ofensiva opositora en el Congreso. Se pone en duda si los santiagueños y los catamarqueños van a asistir, porque si ellos no bajan, Leo, el número está completamente imposible, porque tenés de parte... Bueno, ahí está la placa cambiada, que Santiago del Estero son 7, Catamarca son 4. Sí. Sobre todo Zamora para colmo ahora la provincia inmiscuida en una primatura, lanzamiento de candidatura de Claudia Abdala de Ledesma, que genera un poco un cimbronazo dentro del gabinete porque había algún funcionario con aspiraciones de ser el sucesor de Zamora. Eso también puede generar, hay que desmenuzar un poco a ver de quiénes son los santiagueños en este armado interno. Catamarca había sido en su momento por la cuestión de las inversiones y de este régimen de inversiones y alguna cuestión que tiene que ver con economías regionales y con cuestiones de la provincia. Hay que ver también cómo termina actuando, como decís vos, Dani. Sí, aparte, bueno, recordamos que ya, por ejemplo, de Encuentro Federal, los que van a ir son 9, no va a ser todos. De la Unión Cívica Radical de Rodrigo de Loredo, tampoco se garantiza que vaya a estar la veintena. De hecho, se habla de que solamente van a ir unos 4 con optimismo. En ese caso, sin una ayuda del grueso del bloque de Rodrigo de Loredo, si Unión por la Patria no tiene asistencia perfecta, va a estar muy difícil el quórum para mañana. Bueno, mañana también está previsto el reclamo de los jubilados, como siempre pasa los miércoles, con la diferencia que han anunciado su acompañamiento hinchas de diferentes clubes de fútbol, también motoqueros y otros y otras. Bueno, hay advertencias por parte del gobierno nacional, por parte de la señora Bullrich. Esperemos que no sea el reclamo y la reivindicación y no que nada se desborde como en otros miércoles donde ha sido... ¿Cuánto tiempo tengo, estimado productor?
director? Ah, perfecto. Más allá del miércoles, que ya sabemos todo lo que puede llegar a pasar, que dijeron lo de la emergencia, lo del campo, lo de la cripto, ¿qué otros temas pendientes que después tenemos unos minutos más para poder explicarlo? Bueno, principalmente lo que va a ser central esta semana, además de todo lo que fue, lo que va a ser mañana el tema Libra, lo que está haciendo también por el tema de DNU, que se va a acelerar muchísimo, el tema del acuerdo con el DNU? el FMI. Nada. Porque el presidente ya lo puso. El DNU. Mira, Horacio, llegó al Congreso hace unos minutos, Sí, por lo tanto... Generalmente, o sea, lo que sucede es que cuando se publica un decreto de necesidad de urgencia, Enséñame, ¿cómo es eso? el gobierno tiene 10 días de corrido para mandárselo al Congreso. Ajá, En el caso de que se venza ese plazo, igualmente el Congreso de oficio lo puede tratar. claro. Esta vez el gobierno, en vez de esperar esos 10 días o hacerlo durante... Se anticipó inmediatamente ya. Hoy lo publicó en el boletín oficial, lo firmó ayer. Hoy lo publicó en el boletín oficial y ya ingresó al Congreso. Ajá. A partir de ahora cuentan 10 días hábiles, o sea, 2 semanas, Hoy es miércoles, tenemos jueves, viernes. Sí. Toda la semana próxima son 5, 7, casi fin de mes. Y el 24 es feriado, así que 24 de marzo, día, claro. 25, 26, para que 27. la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emita un dictamen. Puede no hacerlo y una vez que se venza el plazo se eleva a cámaras directamente. Es clave esto que estabas mencionando de las cuentas con el tiempo, porque para ese momento quizás pueden haber algunos pronunciamientos más específicos de lo que es el acuerdo con el fondo, porque el gobierno que lo quiere de forma inminente, todo es para ganar tiempo. Gana tiempo. Lo que busca, bueno, es tener el acuerdo cerrado en este primer cuatrimestre. Quizás para abril podrían llegar a haber más detalles para cuando sea el turno de la Cámara de pronunciarse. La voluntad, igual, Horacio, es de que diputados apruebe el DNU. Generalmente, o sea, aunque no lo apruebe nunca, mientras no lo rechacen las dos cámaras, sigue vigente, pero hay una intención de que diputados se pronuncie a favor del decreto de necesidad de urgencia. ¿Hasta cuándo tiene el presidente, le dieron facultades? ¿Hasta cuándo? Lo veíamos, tiene hasta diciembre de 2025, porque eran 2 años. Facultades del DNU 70, te referís. 70, y después de la ley bases eran por 1 año y esto sería para hasta el 8 de julio de este año. Porque atención. En julio, pero las del DNU 70 siguen vigentes porque diputados nunca rechazó el DNU. Entonces, eso está bueno lo que remarcás, porque es parte de la fundamentación detrás del DNU por el FMI. Claro, esos son los argumentos. Tenemos facultades delegadas, o sea, va en línea con justamente... Esos son los argumentos. Por eso los opositores que dicen, ¿cómo abusa el gobierno? ¿Cómo abusa el gobierno? Bueno, las facultades delegadas fueron... En el caso de la ley base, fueron aprobadas por ambas... Usala cuando quieras. Pero ¿cómo la usás? Claro. Bueno, está bien. Yo te di tinta. Claro. Bueno, en ese sentido, también otra cuestión importante esta semana para cerrar, Horacio, va a ser el tema de los jueces de la Corte Suprema, porque el jueves a las 11 convocó Guadalupe Tagliaferri a la Comisión de Acuerdos para resolver el dictamen de García Mansilla, el jueves a las 11. Sí, que un dictamen que va a ser de rechazo, mayoritariamente, eso es lo... Ella es de Larreta, ¿no? Sí. Ella es la retista del PRO, sí. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, nos vemos. Y gracias a vos. No te vayas. Estás en Diputado TV.